Buenos días, chicos. Listo, chicos, buenos días para todos. Vamos a iniciar entonces. Hoy sería la última clase de esta primera guía. Acuérdense que en este segundo periodo son dos guías. La primera guía ya entonces culmina hoy. La otra semana ya nos están exigiendo que subamos las notas al sistema. Entonces, para aquellas personas que todavía deben actividades o tienen pendientes, para que por favor nos pongamos al día y no les vaya pues a aparecer registrada una mala nota ahí en el seguimiento. Listo, chicos. Entonces, antes de iniciar, esperen un momentico aquí una cosa. Listo. Bueno, antes de iniciar vamos a hacer un pequeño recordéis de lo que se ha visto hasta el momento. Entonces, recordando lo de la tabla periódica, recordemos que hay algunos elementos que por su última capa de valencia, cuando me refiero a la última capa de valencia, es al último numerito o nivel de energía que ellos ocupan. Entonces dichos elementos pueden tender a robar o a ganar electrones.
De ahí se pueden dar enlaces entre esos átomos. Ese tipo de enlaces se le llama enlace iónico. Entonces recordemos, por ejemplo, el sodio. ¿Quién me recuerda el sodio? ¿Qué es lo que sucede con él? ¿Cuántos electrones tiene en su última capa? Uno. Un electrón. Entonces aquí el tercer nivel me está indicando que él tiene un electrón. Significa que su tendencia es a regalar electrones porque le queda muy difícil terminar de llenar los demás espacios. Mientras en el caso, por ejemplo, del cloro, el cloro, ¿cuántos electrones tiene en su última capa? 7. 7 electrones. Entonces esos 7 electrones, pues al cloro le queda más fácil robar ese único electrón que le falta, entonces por eso quedaría negativo. Entonces, al estar, por ejemplo, el sodio y el cloro, positivo y negativo, se forma un enlace entre ellos dos que se llama enlace iónico. Y el otro tipo de enlace es el enlace covalente, el que se da, por ejemplo, entre átomos que tienen la misma electronegativa, por ejemplo, la molécula de oxígeno, o sea, el O2, en donde ellos ya comparten electrones entre sí, es decir, ahí ninguno regala ni se da electrones, sino que los comparte, por ejemplo, la molécula de cloro o el óxido de cloro, que también comparte moléculas. A ese tipo de enlaces se le llama covalente. Entonces recordemos que los enlaces entre átomos forman las moléculas. Los enlaces entre estos átomos forman las moléculas. O sea que si yo uno, por ejemplo, sodio y cloro, voy a formar la molécula de cloruro de sodio o sal de cocina. Eso se da debido a estos enlaces fuertes que hay entre los átomos. Entonces hoy vamos a mirar otro elementico para que le pongamos cuidado primero a este video. Bueno muchachos, aquí vemos un cultivo alternado, salteado de frijoles y de maíz. Bueno, profe, ¿y qué relación tiene un cultivo de frijol y maíz con las fuerzas intermoleculares? Bueno, como les he dicho, todo lo que existe tiene relación con procesos químicos. Y precisamente venimos aquí a ver una relación de esos procesos químicos en este cultivo de maíz y frijol. ¿Un simple frijol como este es un complejo químico o no? Claro, profe. Recordemos que las moléculas de almidón contenidas en la semilla de frijol están unidas por medio de fuerzas intermoleculares. Dichas moléculas a su vez pueden estar formadas por enlaces de tipo covalente. De ahí sí, profe, las fuerzas intermoleculares son las que determinan las propiedades físicas de las sustancias. También, profe, al modificar las fuerzas intermoleculares producen un cambio físico. ¿Quién recuerda cuáles son las principales fuerzas intermoleculares? De ahí, profe, las fuerzas de Van der Waals, entre las cuales tenemos dispersión y dipolo-dipolo. Estas últimas llamadas así en honor al científico holandés Johannes Van der Waals, que es quien las descubre. Veamos las fuerzas dipolo-dipolo. Estas se dan únicamente entre moléculas polares. Estas son efectivas a distancias muy cortas. La magnitud de estas interacciones depende de las magnitudes de los dipolos que interaccionan y de la forma de la molécula. Las moléculas polares forman gases, líquidos y sólidos, en parte como resultado de las interacciones dipolo-dipolo. Estas atracciones varían con la temperatura, la que influye en los puntos de fusión y de ebullición de las sustancias. Ahora vamos a ver fuerza ion-dipolo. Una fuerza ion-dipolo existe entre un ion y una molécula polar, como por ejemplo lo que ocurre cuando disolvemos cloruro de sodio o sal de mesa en agua.
Las interacciones de Van der Waals constituyen la clase más frágil de fuerzas intermoleculares que pueden mostrarse en la naturaleza. Otras fuerzas intermoleculares son los puentes de hidrógeno. Estos se generan por la atracción entre un átomo de hidrógeno con un átomo de oxígeno, nitrógeno o flúor de la molécula vecina. Un ejemplo es el agua, que presenta esta clase de unión entre sus moléculas. Por ejemplo, los puentes de hidrógeno son los responsables de que la molécula del agua hierva a 100 grados Celsius, mientras que el H2S, que es estructuralmente semejante, es un gas cuyo punto de ebullición es de menos 60,2 grados Celsius. Las moléculas polares son aquellas en las que no coincide el centro de distribución de cargas positivas y el de las negativas. El ejemplo más significativo es el agua. Las moléculas no polares son aquellas en las que coincide el centro de distribución de las cargas positivas y negativas. Las moléculas de oxígeno, nitrógeno, compuestas por dos átomos iguales, pertenecen a esta categoría. Ok, vamos a explicar entonces más detalladamente lo que acabamos de ver ahí. Dígame, Luciana. Luciana, estás levantando la mano. No, profe, eso se me fue. No, entonces, dejémosla ahí. Bueno, entonces, lo que estamos viendo ahí, vamos a suponer aquí un vasito de agua. En las clases pasadas veíamos cómo interaccionaban los átomos para formar moléculas. Por ejemplo, en el caso del agua, ¿cómo es que está conformada el agua? ¿Quién me recuerda? H2O. H2O, es decir, dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Entonces, entre estos electrones, pues aquí, por ejemplo, en este caso existiría un enlace covalente en donde se comparten electrones. Y ese tipo de enlaces son unos enlaces muy fuertes. Recordemos entonces que estos enlaces son muy fuertes. La única manera de romper esos enlaces es a través de electricidad, es decir, a través de la electrólisis. De otra manera, estos enlaces no se van a romper. ¿Listo? Ya ahorita entonces estamos viendo la interacción entre moléculas. Por ejemplo, si vamos a un vaso de agua, en un vaso de agua no va a haber solo una molécula de agua. Una molécula de agua es algo muy microscópico, muy elemental. Aquí en un vaso de agua usted va a encontrar muchas moléculas de agua, exageradas moléculas de agua, infinitas. Entonces, todas esas moléculas de agua están ahí, sino que no las podemos ver porque son muy microscópicas. Entonces resulta que entre ellas, entre esas moléculas, existen unos puentes o unas interacciones, como quien dicen, unas uniones, ¿ya? Que permite que esas moléculas sean, por ejemplo, compactas, en el caso, por ejemplo, del hielo. En el hielo, estas moléculas son muy compactas debido a que estos puentes o estas interacciones de Van der Waals, como se le llaman comúnmente, son interacciones de Van der Waals que pueden ser de tipo polar o no polar. Pero pues por el momento no nos concentremos en la característica de lo que es polar y no polar, sino que hay unas interacciones. Entonces, en la medida que aumenta la temperatura, ¿qué es lo que pasa con el hielo cuando aumenta la temperatura? ¿En qué se convierte? ¿Cómo? En agua. En agua. Sí, señor, en agua. En eso se convierte el hielo. ¿Por qué se convierte en agua? Resulta que el calor no rompe los enlaces entre átomos. Las moléculas quedan tal cual. El calor lo que hace es debilitar estos puentes, los va debilitando. Entonces, a un punto en donde ya las moléculas empiezan un poquito a disociar, y ahí es donde entonces el sólido se convierte en líquido. O sea, esos puentes de Van der Waals, esas interacciones, se empiezan a romper y se forman los líquidos. Entonces yo, por ejemplo, al agua líquida le empiezo a meter más y más calor, más y más calor. ¿Qué es lo que empieza a suceder? Se evapora. Se evapora, se convierte en gas. Entonces en el gas, ¿qué es lo que ha sucedido? En el gas ya estas puentes no existen.
Ya en el gas estos puentes entre moléculas dejan de existir. Es decir, ya las moléculas de agua son cada una independientes. Entonces, por eso es que el gas tiene una configuración desordenada. Cada molécula tiene su recorrido diferente. Mientras que en los sólidos y los líquidos son esos puentes los que permiten que las moléculas se compacten. A esos puentes o iteraciones se les llaman iteraciones de Van der Waals. Listo. Vamos por aquí. Si esto aquí compartido, sí. Bueno, entonces según lo que acabo de explicar, alguien que no haya participado, ¿qué es lo que sucede en el agua con esas interacciones? En el sólido, perdón, cuando está el agua en hielo. Lo que hace es que los puentes Ujú. se compacten y se junten más, Sí. creando que las moléculas se queden pegadas, Ajá. haciendo un sólido. Exactamente, María Isabel. Entonces, los sólidos simplemente es una interacción muy fuerte que hay entre las moléculas. O sea, hay unos puentes que hay entre moléculas, unas interacciones, de hecho, la mayoría de ellas de tipo electrónico, que hace que entonces estas sean bien compactas. Entonces, otra persona que me diga qué es lo que pasa entonces con los líquidos, qué pasó con esas interacciones en los líquidos. Profe, Dígame. en los líquidos lo que pasa es que los puentes se van disolviendo, se van Ajá, juntando, haciendo que se conviertan en líquidos. esa, exactamente, Pérez. En los líquidos, entonces ya esos puentes se empiezan a romper. Recuerden que ellos ya se empiezan a romper porque ya hay un calor, hay una temperatura ahí que empieza a romper esos puentes. Y finalmente aquí en los gases, ¿qué es lo que sucede? Se rompe por completo esos puentes. No, profe. Correcto, correcto, Ramírez. Los puentes de Van der Waals o las interacciones de Van der Waals ya no existen en el gas. Ya ninguna molécula interacciona con otra. Cada molécula es independiente. Listo, entonces ya quedó claro por qué se presentan los estados de la materia: sólido, líquido y gaseoso. Ya, Sí, se profe, presentan, dígame. esto pasa en todo. Esto pasa en casi todo. No le estoy diciendo todo, no, casi todo. Hay algunas sustancias, bájale el micrófono, por favor. Hay algunas sustancias que no se comportan de esta manera. Por ejemplo, en algunos metales, las interacciones no son de Van der Waals, sino que son interacciones magnéticas. ¿Ya? Pero pues eso ya no es tema de este grado, listo. Pero sucede casi en todas las sustancias. Eso puede Bueno, pasar en el hierro. ¿cómo? En el hierro. No, en el hierro no. El hierro, de hecho, las interacciones en el hierro son de tipo magnético. ¿Ya? Eso es, ahí ya Pero será si configuración de tipo spin. uno lo pone a un calor muy fuerte, eso se va derritiendo. ¿Cuál Sí, sería eso? es decir, toda la materia se convierte de sólido a líquido, de líquido a gaseoso. Si esa es tu pregunta, si todas las sustancias se convierten, tienen los tres estados. Lo que sucede es que las interacciones de Van der Waals de las que yo estoy hablando no se presentan en todas. O sea, todos los materiales no tienen las mismas interacciones. ¿Sí te quedó claro? Sí, señor. Muchas gracias. Ok. Bueno, entonces para continuar, yo lo expliqué ahorita al principio de la clase. ¿Quién me recuerda que lo que es un átomo? ¿Qué significa un átomo? O un ejemplo de átomo. ¿Cuál es la diferencia entre átomo y molécula? Lo dije al principio de la clase. Profe, Ujú. el átomo, bueno, es la parte más chiquitita de la materia, es solo una. Sí. Y la diferencia con la molécula es que Mm. al formarse dos átomos o más, crean Ajá. la molécula. Sí, señora, así es. Entonces aquí, la tabla periódica, mejor dicho, todo lo que se llame átomo es todo lo que está en la tabla periódica. Así de sencillo, esa es la definición. O sea, todo lo que encontremos en la tabla periódica es un átomo. Esto es un átomo de sodio, un átomo de indio, átomo de estaño, arsénico. Todos estos elementos se consideran átomos.
¿Qué es lo que es una molécula? Nos lo acaban de explicar. Cuando yo cojo, por ejemplo, el potasio y lo uno con el cloro, entonces ahí ya la unión de dos átomos o más átomos está formando una molécula. En el caso del agua, ¿quién me dice cómo es la molécula del agua? ¿Qué átomos H, son? Y pero ¿qué átomos son? No, no el símbolo, sino qué átomos. dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Correcto, dos de hidrógeno y uno de oxígeno. Por ejemplo, la sal de cocina, que se llama cloruro de sodio, tiene un átomo de sodio y un átomo de cloro. Listo. Entonces, ¿qué es un ion? ¿Alguien sabe qué es un ion? Lo expliqué al principio con lo de los niveles de energía. ¿Qué es lo que es un ion? Bueno, les voy a recordar aquí. Un ion, recordemos que hay algunos átomos, no todos, tienen la tendencia de regalar o perder electrones. Entonces, por ejemplo, en el caso del sodio, como él tiene la tendencia de regalar, el sodio quedaría positivo. O sea, él regaló una carga negativa, entonces al regalar una carga negativa, él queda positivo. Al quedar positivo, se le considera ya un ion. Entonces, ¿qué es un ion? Simplemente un átomo que tiene una carga eléctrica. Puede ser positiva o puede ser negativa. En el caso del sodio, quedaría positivo. En el caso del cloro, como él roba electrones, ¿cómo quedaría? Un ion negativo. Quedaría negativo, sí, señor. El cloro entonces al robar electrones quedaría negativo. Entonces, ¿qué es un ion? Simplemente un átomo que ha perdido o ganado electrones, entonces queda positivo o negativo. Entonces ya aprendemos a aprender la diferencia. ¿Qué es un átomo? Pues un elemento de la tabla periódica. Molécula es una unión de dos o varios átomos. Y iones es simplemente un átomo que ha perdido o ganado electrones, entonces queda positivo o negativo. Entonces vamos a responder aquí el siguiente cuestionario y aquí vale punto por participación. El día de hoy no va a dejar actividad de sustentación, pero entonces para que participemos aquí. A ver qué estudiante me dice, ¿qué es entonces este cloro menos? ¿Átomo, molécula o ion? Átomo. Ion. ¿Quién dijo ion? Yo, María Isabel. Monsalve. Recuerden que el ion es el átomo que ha perdido o ganado electrones. Aquí me están poniendo un signo menos, mire. Entonces ese signo menos indica que ese cloro está cargado negativamente, o sea que ha robado un electrón. Entonces, por eso se considera un ion. ¿Qué es esto? El cloruro de sodio, NaCl. Molécula. ¿Quién respondió? Isaías. Isaías. ¿Por qué es molécula? Explícanos. La unión de dos. ¿De dos qué? La unión de dos átomos. De dos átomos, correcto. ¿Qué es Cl2, o sea, cloro 2? Otra persona que nos diga. Átomo. El cloro 2 es un átomo, o sea que esto solamente representa un átomo de cloro. No te dice nada este 2. Profe, otra molécula. No, ¿Por qué Monsalve? porque hay dos y son varios. Son dos. Resulta que una molécula puede ser dos átomos del mismo. Por ejemplo, el oxígeno que nosotros respiramos no es este oxígeno atómico, es un oxígeno molecular que está compuesto por dos átomos de oxígeno, es decir, O2. El O2 es que dos átomos de oxígeno. A eso se le considera también una molécula. O sea, las moléculas no necesariamente son uniones de dos átomos diferentes, sino que pueden ser uniones de dos átomos iguales. Entonces también es considerada una molécula. ¿Correcto? ¿Qué será esto? Sodio más 2. Profe, un ion. Un ion, Pero es ¿por que qué? también tiene dos. Porque ahí No, pero dice que tiene lo la tiene en la parte positiva. de arriba. Lo tiene en la parte de arriba. Venga, yo lo claro aquí. Si está en la parte de abajo, significa que son dos átomos. Si está en la parte de arriba, indica que está ganando o perdiendo electrones.
Ah, Entonces, ¿ahí qué sería? ¿Un ion o un átomo? Un ion. un ion. Un ion, correcto. ¿Y qué sucedió con ese ion? ¿Perdió o ganó electrones? Ganó. Ganó electrones. Sí. Quedó positivo. Ujú. Entonces, si queda positivo, gana electrones. Sí, Ah, no, no. perdió. No. Perdió electrones. Acuérdese que positivo, como los electrones tienen carga negativa, si pierde electrones, pues el átomo va a quedar positivo si los pierde. En este caso, ¿cuántos electrones perdió el sodio? 2. 2. 2 electrones. A ver, otra persona diferente a los que ya han participado, para que se ganen el puntico. ¿Qué es el flúor? Átomo. Pérez. ¿Por qué es un átomo? Explícanos. Porque solamente es uno. Solamente es uno, solamente me están indicando que es un elemento, o sea, si es uno solito, es un átomo. Agua. ¿Quién nos responde esa? Jader. Una molécula. Rendón, una molécula. ¿Y por qué es una molécula, Rendón? Porque es la unión de dos átomos. Es la unión de dos. Aquí hay dos átomos. Sí. Sí, cuenta bien. ¿Cuántos átomos tiene el agua? Está unido hidrógeno y oxígeno. ¿Y cuántos de hidrógeno hay ahí? Uno. Hay 3 átomos. Hay tres átomos. ¿Por qué hay tres átomos? ¿Quién me respondió eso? Explícanos. Porque hay 2 de hidrógeno y 1 de oxígeno. Sí, Santiago. Santiago, yo no te tengo en lista. Santiago, ¿qué es usted? Rivera. Ah, con razón. Usted puso ahí Celis y no lo encontró. Correcto, ahí Santiago nos dice que son dos átomos de hidrógeno, aquí nos lo está diciendo, y uno de oxígeno, o sea que en total ahí hay tres átomos. Esta molécula está compuesta por tres átomos. Cloro, ¿qué significa el cloro? Átomo. ¿Por qué es un átomo, Isaías? Porque es un solo elemento. Es un solo elemento. Amoníaco, el amoníaco es nitrógeno y tres de hidrógeno. ¿Qué es el amoníaco? Un ion. El amoníaco es un ion. ¿Qué es el No, la amoníaco? molécula. Santiago, Una ¿qué? Santiago, ¿y por qué es una molécula? Explícanos. Porque tiene la unión de 2 átomos. Hay dos átomos. Pues hay 2 elementos y 4 átomos. Y cuatro átomos. ¿Cuáles son esos cuatro átomos? Explícanos. 3 de oxígeno, No, pues de digo yo. hidrógeno, perdón. Ajá, tres de hidrógeno Y si no estoy mal, el otro es de nitrógeno, ¿no? y uno de nitrógeno, es correcto. El metano, el gas metano, ¿qué es? CH4. Molécula. ¿Por qué molécula? Porque tiene varios elementos. Tiene varios elementos. Y por último, el oxígeno -2. ¿Qué significa eso? Un ion que Un está ion. Un ion. ¿Y qué pasa con ese ion? ¿Qué le pasó al oxígeno ahí? regalando átomos. Está regalando, no, átomos, no, átomos imposible regalar electrones. Así pues. Está robando. Está robando electrones. ¿Por qué está robando electrones? Dígame. Pero porque ya aparece el menos, no. González, Está correcto. regalando, ¿no? Es No, una no. carga negativa. González, yo tampoco te tengo en lista. ¿Cuál es Pero es tu? Carrasca. Ah, con razón. Es correcto. El oxígeno, mire que aquí. Esto siempre se pierde aquí. El oxígeno me está diciendo -2. Acuérdese que la carga negativa es la del electrón. Entonces, si él roba electrones, va a quedar más negativo. En este caso, el oxígeno robó 2 electrones, como nos lo decían ahí. Listo. Entonces ya quedó clara la diferencia entre átomo, molécula y ion. Bueno, chicos, entonces por hoy dejamos así. No voy a dejar entonces hoy elemento de sustentación para que aquellos que todavía deben actividades nos pongamos al día. Hoy
califiqué prácticamente fue participación, por lo que tuve en cuenta pues para esta actividad. Recordando que la otra semana ya se debe montar entonces notas, como lo dije al principio de la clase, entonces aquellos que tengan pendientes, son 4 actividades las que llevamos, pues las que se realizó en esta guía, son 4 actividades, entonces ya cada quien sabrá qué es lo que ha entregado. Voy a dar así rapidito nombres de las personas que están al día, o sea que ya entregaron las 4, que son muy poquitas. Camacho Kevin ya está al día, Fernández Daniela ya está al día, Pérez Alejandro ya está al día, Ramírez Andrés ya está al día, y Sánchez Samuel y Valdés Isaías. De resto, algunos me deben 2 o hasta 3 actividades. ¿Listo, chicos? Bueno, muchachos, si no hay más comentarios, entonces Bueno, profe. dejamos ahí. Que tengan entonces un feliz día. Igualmente, profe. Chao. Gracias, hasta luego.